Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas que están escuchando este podcast? Sean bienvenidos a su programa Amén. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que nos estará compartiendo un poquito sobre su experiencia, sobre su vida y sobre todo este tema que en un momentito más se los presentaremos. Mi nombre es Juan Antonio Martínez Sánchez, soy seminarista de tercer año de teología, tengo 23 años de edad. Padre Carlos, es un verdadero honor estar aquí delante de usted, compartiendo un poquito en este programa. Quisiéramos preguntarle en primer lugar cómo está, cómo se siente de estar aquí. Pues, sí, un poquito nervioso, pero contento de estar con ustedes. Me siento en casa, en familia, en un ambiente pues, en el que me identifico. Muchas gracias, Padre. Pues es un verdadero gusto poder compartir esta tarde con usted. El tema que quisiéramos platicar hoy con usted tiene que ver con la vocación, especialmente desde su experiencia, desde lo que ha estudiado en su campo y sobre todo el papel y el servicio que desempeña aquí como rector del seminario, también muy recientemente su ordenación episcopal. Entonces pues va a ser un verdadero gusto poder estar aquí con usted. La primera pregunta que quisiera hacerle, Padre Carlitos, es preguntarle acerca de cómo surgió así tal vez a grandes rasgos, pero como usted quiera platicarnos, la inquietud por la vida sacerdotal. Tal vez un poquito que nos cuente sobre su familia, sobre aquellas cosas que de joven le atraía. No sé si desde que era niño, desde que era adolescente, ya empezaba a sentir un poquito, pues, inquietudes acerca de la vida sacerdotal, pero quisiera que nos platicara un poquito de eso. Sí. Bueno, quizás voy a entrar no con el marco general, sino con lo muy directo. Mi vocación empieza, no voy a decir que nace, porque empieza ahí un camino, simplemente con una invitación de un padre de mi parroquia, un padre mayor de edad. No era un padre joven en ese sentido, era un padre pues ya yo creo que pues ya cruzaba los 30 años de ordenado, el padre Armando Galván, en paz descanse, y pues yo era un monaguillo. Y un día simplemente después de misa, después de salir de acolitar de misa, estaba un padre de pastoral vocacional que iba a celebrar la misa que seguía y le dice, oye, pues vete, llévate a este allá al seminario. Oye, mijo, ¿no te quieres ir al seminario? Y pues, ¿qué es eso, esto? Sí, llévatelo a un retiro. Ahí nació todo, o sea, no acababa de llegar a la parroquia, eso es lo interesante. Lo interesante es que yo ya tenía años colaborando. Mis hermanos mayores, aquí conecto un poco mi familia, mis hermanos mayores eran catequistas. Mi mamá iba a un grupo de oración de señoras. Entonces vino en ese momento, quizás por pues diosidencia de que estaba este padre de pastoral vocacional, que él celebraba la misa que seguía, que el padre que me conocía, este padre mayor, pues le dice que me invite. Y fui a un retiro a San Pedro, al seminario allá en Corregidora. Y ahí empezó un poquito la semilla, la inquietud. Todo empezó, pues, yo diría con un gusto muy humano de convivir con muchachos de mi edad, de las pláticas, de las actividades, retiros, fines de semana, y con un poquito el preguntarme, ¿no será este mi lugar? Yo estaba entonces en tercero de secundaria, tenía 14 años, o sea, pues, estaba muy chico. Ese fue el primer momento de mi vocación, arraigado en mi parroquia, arraigado ahí en mi ser acólito, monaguillo. No perseveró, ¿por qué? Porque en este caso mi papá dijo, no, espérate, estás muy chico, no, 14 años, no, pues estás terminando la secundaria. Yo creo que era también como no comprender qué era el seminario. Y yo, la verdad, no me quedé con ninguna espina clavada, por decir así, con ningún dolor. Yo recuerdo que lo recibí muy natural cuando mi papá me dijo, no, mira, no. O sea, como que, pocas palabras, no tienes mi permiso, para acabar pronto. Yo sí tenía el entusiasmo. Parte de mi entusiasmo se había hecho fuerte con un fin de semana vocacional. Creo que sería la primera vez que yo andaba fuera de mi casa. Bueno, no, la segunda, porque ha habido unas misiones en la secundaria, un año antes. Pero ese fin de semana vocacional, pues dejó una huella en mí que cuando regresé yo dije, no, pues yo quiero como que repetir estas experiencias. Yo creo que imaginaba el seminario como un gran retiro.
o sea, como un retiro prolongado. Pero sucedió así. Les dije, ¿saben qué? Prefiero esperarme. No hice carta de ingreso. Y estudié la preparatoria afuera. Paréntesis, en mi familia somos 5, mi papá en paz descanse, mi mamá, yo soy el menor, mi hermana es la mayor, mi hermano y luego yo. Y si quisiera decir cosas un poco más remotas, pues yo iba a un colegio de hermanos maristas y vamos a decir que me gustaban mucho las cosas que tenían que ver con el apostolado. Iba a un grupo de apostolado ahí de la primaria. Me gustaban mucho las vidas ejemplares, como que yo imaginaba las vidas ejemplares de los santos, que eran unos folletitos como pues unas vidas de superhéroes, en una mentalidad infantil. Leí la de San Felipe Neri, Miguel Agustín Pro, el cura de Ars, San Felipe de Jesús. Entonces tenía un gusto por esto, como que estaba una mezcla también de aventura. Me gustaba mucho leer y leer las vidas de santos en estos revistitas que vendían ahí en las oficinas parroquiales de vidas ejemplares. Me acuerdo que también estaban los aguiluchos, aquellos también misioneros. Entonces, ahí había yo creo que una parte muy primigenia, que cuando ya después conocí a los sacerdotes de mi parroquia, pues ahí fue donde brotó en la parte de decir, oye, pero yo también puedo vivir una misión, una aventura, a lo mejor lo veía de manera muy todavía juvenil, en la vocación sacerdotal. Mi familia católica éramos de misa dominical, no éramos muy activos en los grupos. Mis hermanos iban a dar catecismo, mi mamá al grupo de oración, pero no tanto, así. Era la misa dominical y un ambiente pues sí de fe en la familia. Ahora, una segunda etapa fue cuando yo ya iba a terminar la prepa y la verdad es que yo ya me había olvidado de la vocación. Yo ya me había olvidado de querer entrar al seminario. Yo ya había probado otra experiencia, otro ambiente. Había estado en un colegio de religiosos y éramos puros varones en esa época. Ya en la preparatoria tenía amigas, compañeras, ya el primer intento ahí de un noviazgo. En fin, el tema de la vocación se me fue durante 1 año y medio. De los 2 años que duró la prepa, 1 año y medio a mí se me olvidó todo. Y tan es así que yo ya andaba viendo de entrar a una ingeniería. Quería entrar a estudiar algo de ingeniería en la universidad. Pero, por diosidencias nuevamente, dejé de ser monaguillo. ¿Por qué? Por pena. Un poco vergüenza. Ponerme una sotana y salir. Pues no, ya había vergüenza. Entonces, dejé de ser monaguillo. Iba los domingos a misa nada más. Pero en una ocasión que fui a misa me topó a ese padre otra vez. No al padre mayor de edad, al padre del vocacional, del pastoral vocacional. Y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué has hecho? Lo otro, tal. Y pues hoy tenemos retiro. Tenemos hoy un retiro en el seminario. ¿Quieres ir? Ándale, sí, ve, me dice mi mamá. Y me dice, ándale, ve. Híjole. Pues total, pues me fui al retiro. La verdad, sin mucho ánimo, la verdad, sin entusiasmo. El punto estuvo en que ese retiro era para preparar las misiones de Semana Santa. Ahí fue donde me ganché, por decirlo así. Me ganché con el ir de misiones. Yo había ido en la secundaria a unas misiones a la Sierra Tarahumara del colegio. Entonces, pues sí, era Semana Santa, ir a Pesquería, me tocó en Pesquería. En aquella época Pesquería era realmente una parroquia foránea. Ahorita está unida a la ciudad. Entonces, pues ahí me asignaron un grupo de compañeros para ir, siéntate aquí con los del grupo de esta misión. Tocó que íbamos a una comunidad ahí de Pesquería y pues ahí fue donde pasó todo. Fue una Semana Santa que si yo cierro los ojos puedo ver así una película de muchas cosas que viví y de donde regresé y dije, no, yo tengo que probar esto. Es el momento de probarlo, es el momento de quitarme esta inquietud. Es el momento ya de saber si es esto a lo que Dios me llama o no. Mi papá ya no me dijo nada. Creo yo que el haber terminado la prepa, pues también a él le dio tranquilidad. Ya tenía 16 años, tampoco estaba tan grande, pero 16 años. Y él me dijo, no, pues adelante.
Hice mucha comunión con los muchachos de la misión. Yo no tengo vergüenza de decir esta anécdota, es una anécdota curiosa. Chispa, yo cuando llegó el día del retiro de la opción, nos llevaron a un salón de clases del seminario menor, nos pusieron a todos en un mesabanco, éramos como unos 12 más o menos, era el grupo de misión y yo me acuerdo que estaba con mi carta, mi hoja en blanco y 3 rotafolios con los 3 tipos de cartas, sí, no, me espero. Y yo le pregunté al que estaba a un lado, ¿y tú qué vas a poner? ¿Vas a entrar o no? Sí. ¿Y tú? Yo también. Y le pregunté al otro, ¿y tú qué vas? Entonces, a veces en bola las cosas salen mejor, ¿verdad? O sea, en grupo, yo no tengo miedo de decir que para mí influyó mucho en mi opción vocacional positiva la comunidad, los amigos. Si tú me preguntas cuántos se ordenaron de ahí, pues solamente yo. Ahora sí. Que sería otra etapa de la vocación, pero el ambiente fraterno que se formó en esa misión para mí fue un impulso a vencer mis miedos e inseguridades. Pues bueno, era un muchacho de 16 años. Yo podría juzgarlo desde la distancia y decir que era un inmaduro, pero Dios se vale de muchas cosas. Entré al seminario y pues no voy a decir que no tuve mis crisis, sí tuve mis crisis. Mis compañeros poco a poco se fueron yendo. De los compañeros de esa misión, el último salió cuando ya íbamos a teología, finales de filosofía, pero ya había vivido muchas cosas en el camino. Yo digo también que mi vocación se consolidó, si no es que nació en el seminario. Ya suena como paradójico que sea dentro del seminario, pero es que pues no puedes amar lo que no conoces. Y yo conocí el sacerdocio ya como vocación dentro del seminario, la iglesia, a Dios. Yo siento que ahí fue donde mi vocación empezó a nacer, a crecer, ¿verdad? Dentro del seminario, en distintos momentos y etapas. Y obviamente llegaron nuevos amigos y compañeros que no eran los de la misión original, pero que conocí allá adentro y que hasta la fecha, ahora sí, esos hasta la fecha, algunos nos ordenamos, otros no, pero nos seguimos juntando, los que se ordenaron y los que se salieron en el camino. Creo que esa experiencia humana para mí fue clave, además de las experiencias de oración, de fe, en misiones, retiros, dirección espiritual que ya viví dentro del seminario. Entonces, más o menos así podría decir a grandes rasgos algo de mi historia vocacional. Creo que indudablemente, Padre Carlitos, cada vez que uno recuerda y hace como que esta semblanza de cómo surge el llamado y cómo surge la vocación, que como usted bien dicho, no es que nazca, sino que es parte de un proceso, pues vienen muchas emociones, muchos sentimientos y definitivamente es ver a Dios cómo va actuando en la historia. Yo tengo muy presente que en una de sus clases usted menciona muy frecuentemente que es el Dios de los dones, el Dios que se manifiesta, que siempre está presente en la vida, en la vocación, pues de todos los que nos sentimos llamados a este gran proyecto. Y ahorita tocó un tema muy interesante que me gustaría que profundizara un poquito más, la cuestión de las crisis dentro de la formación sacerdotal, que es como que apenas el comienzo del ministerio, ¿no? Ciertamente, pues obviamente la vida del sacerdote o el ministerio no se reduce solamente a eso. Creo que sería una visión muy equivocada que todo se reduzca a una crisis, que todo sea esto. Pues hay de todo, ¿no? Definitivamente en la vida sacerdotal. Pero quisiera que nos pudiera platicar cuáles fueron sus fuentes de espiritualidad para superar los momentos difíciles, las crisis, los obstáculos que enfrentó en la vida del seminario, y a lo mejor adelantándonos un poquito, que sigue a lo mejor enfrentando hoy en día. Sí. Pues yo creo que mi primera crisis fue la primera noche que pasé en el seminario. Me acuerdo que me tocó en una litera arriba. Yo nunca había dormido en una litera arriba. Y desde el miedo a que te vayas a caer en la noche, hasta el ver, me acuerdo, las luces de acá de la ciudad, de acá del Cerro de las Mitras, el tren. Y yo sí me dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Esa noche todavía la recuerdo. Pero creo que el primer punto fue un poquito de paciencia, vivir el día a día.
recuerdo que mis primeras crisis fueron de miedo a voy a poder, no voy a poder. Como que yo ya estaba en el seminario menor y estaba pensando en las pruebas de la vida sacerdotal. Me acuerdo una vez un padre que fue a una misa, dio su testimonio y me dijo, pues espérate, todavía no sabes dónde vas a estar ni dónde te van a mandar. Y la frase que más es el padre Scott, Miguel Scott McDermott. Dice, me acuerdo que el padre Scott me dijo, a ver, espérame, si a mí me dijeran que iba a vivir lo que he vivido en el ministerio, quizás me voy corriendo, me dice él. O sea, ha sido vivir el día a día. Yo me acuerdo de ese diálogo con él porque fue precisamente su testimonio de lo que había vivido y enfrentado. Sus primeros años estuvo en una parroquia donde estaba muy fuerte el tema de las pandillas, pleitos. Entonces yo me acuerdo que yo lo escuchaba y decía, no, yo no voy a poder enfrentar eso. Y en alguno de los momentos que puedes platicar con el padre que va al retiro, yo me acuerdo que me desahogué con él. Y él me dijo, no, a ver, si esto que yo estoy viviendo ahorita me lo hubieran dicho cuando yo estaba como tú, pues claro que me apaniqueo. O sea, Dios te va dando las gracias, los dones conforme vas avanzando, como diciendo, espérate muchacho, espérate porque te puedes llenar de mucha angustia. Creo que ese ejemplo vale para otras etapas, en donde vinieron esos temores. Y para mí fue la clave poder externarlos, poder platicarlos con alguien. Creo que para mí ese fue la clave. También podría poner un caso totalmente diverso con el que ahora es tu obispo. Regreso de unas misiones de Semana Santa y regreso, según yo, enamorado, ¿verdad? De una chica que conocí en una misión de Semana Santa y que nomás traté por una semana. Y lo platico con el padre Hilario, que era el director espiritual. Y ya me ubica como diciendo, a ver, pues no idealices, primero que nada también, a ver esto, lo otro. Entonces, el platicarlo siempre me ayudó. Me ayudó a no, pues como que intoxicarme de ideas, de fantasmas, de miedos, o también de idealizaciones. Y vivir día a día, creo que ese dejarme aconsejar, fueron algunas de las claves. Y creo que el tema de fondo en estas crisis eran esos, ¿verdad? Los miedos, los temores, el podrás o no podrás. Y ahorita tú mencionabas la parte de la gracia. Yo he dicho que, y no es propaganda para los teólogos, que para mí el estudio de la teología fue vocacional, porque mucho se habla de la aridez de la filosofía. Yo en filosofía, en esa etapa de estudios, sí tuve unas 2 crisis así más o menos fuertes. Una esta que te digo con el padre Hilario que me orientó. Pero ya cuando pasé a teología las cosas cambiaron. Cambiaron porque empecé a conocer más a Dios. Te podría decir que era eso, como que yo vivía mi vocación desde mí mismo. Creo que ese es un riesgo. Ciertamente uno es libre de responderle a Dios, pero a veces podemos vivir las cosas de una manera muy egocéntrica, pensando en yo puedo, yo hago, yo esto, yo tengo, yo mis virtudes, yo mis defectos. A ver, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? Creo yo que la teología me abrió a esta verdad, yo lo digo con esta palabra que es una palabra teológica, de la gratuidad de Dios. Creo que el Dios gratuito fue para mí una venda que se me cayó de los ojos, donde dejabas a un lado la lógica del mérito, del logro, de la conquista, y empezabas a vivir desde el abandono, desde la fe y desde el reconocimiento de Dios que te fue conduciendo, ¿verdad? Y que ahí ha estado presente. Entonces, creo que en ese sentido la teología me consolidó en esto y me hizo enfocarme más en esta perspectiva de Dios. No faltaron también buenos directores espirituales, no faltaba la comunidad, los compañeros. Creo que ese siempre fue también una constante para superar las crisis. Los compañeros, aunque también hubo algunos que salieron y que pues me zarandearon. Mis grandes amigos y mis mejores amigos salieron entre primero y segundo de teología. Y yo recuerdo que para cuando ya me iba a ordenar diácono, yo sí me preguntaba, ¿y por qué me quedé yo?
¿Y por qué sigo aquí? Y empiezas a llenarte de fantasmas, es decir, ¿no será que me quedé por costumbre? ¿No será que me quedé porque ahí voy con toda la marea? Y te puedes de alguna manera hasta lastimar a ti mismo, devaluando tu propia respuesta vocacional, pensando que simplemente es una respuesta, pues, autómata, ¿verdad? Así, involuntaria. Creo que el cuestionarme por qué me quedé, por qué quería dar el paso, el vencer el miedo de si después de ordenado colgaba la sotana, no la colgaba, me iba, no me iba, y dejar a decir, a ver, Señor, no sé si el día de mañana voy a vivir, no sé si voy a estar mañana aquí, o sea, espérate. Creo que eso fue algo que me ayudó, y el buscar también experiencias de retiros, de silencio. Tú sabes que en teología también piensan esas experiencias de profundizar en tu oración, en tu relación con Dios. Me acuerdo, pongo un ejemplo, cuando iba a hacer mi carta de diaconado, yo me volé las clases, estaba en México y dije, me voy a ir todo un día de retiro, porque traía como que el escrúpulo de no quiero escribir la carta del diaconado, nomás porque así. Me voy a ir un día de retiro, y me fui un día de retiro allá al Desierto de los Leones en la Ciudad de México, agarré un microbús, me fui, me bajé y me metí caminando. Creo que el buscar esos momentos de ponerte delante de Dios, de preguntarle a Él, o sea, no solamente preguntarme a mí, sino también preguntarle a Él, me ayudaron a vencer esos miedos, porque yo sí lo tengo que reconocer. Conociendo mi personalidad, pude haberme clavado en una obsesión escrupulosa de mi insuficiencia personal y decir hasta aquí llegó, ¿verdad? Simplemente motivado por el miedo, que era inconsciente a veces o consciente otras. Uh-huh. Pero bueno, no sé cuál era la otra parte de la pregunta. Bueno, ya en el ministerio, no te voy a decir que no he tenido crisis, en el sentido de que no me haya sentido a veces así como que insuficiente, capaz, sobre todo los primeros años fueron años de pues ir tanteando, ir conociendo, pero otra vez se repetía la misma historia, la fraternidad. Creo que la fraternidad sacerdotal fue una clave también. He tenido la bendición de que mis años de sacerdocio, mis primeros años de sacerdocio, podría decir del 2002 al 2017, podría decir casi, 15 años, siempre tuve una comunidad de referencia, o sea, no los viví solo. Primero lo viví con la comunidad de estudiantes en México, después, bueno, un año de vicario, pero tuve mi párroco y otro vicario, y teníamos una relación muy bonita, el padre Modesto, el padre Valentín, yo. Después entré como formador del seminario menor, y éramos 5 sacerdotes, entonces esa parte como que ha sido la constante para saber que después de Dios, la fraternidad sacerdotal es la otra tabla de apoyo en la perseverancia. Sí, ya después llegué a ser párroco, ya yo la cabeza, tenía un hermano vicario, éramos nomás 2, pero ya tenía toda la experiencia de decir, tengo que ser fraterno, somos hermanos, yo tengo que apoyarlo a él también, tengo que hacer que se sienta bien, porque si no está bien, pues no vamos a trabajar bien, porque yo ya lo había probado con los sacerdotes que había trabajado. Entonces yo diría que ya en el ministerio esa fue una gracia, una bendición, y es clave para la perseverancia después de tu relación con Cristo. Otra fue que esto no fue consciente, no inconsciente, fue accidental, vamos a decir así. Y es que yo podría decir con mucha sinceridad que no profundicé mucho en mi vida espiritual durante los primeros quizás 6 años de mi sacerdocio. Es decir, sí me quedé con mis estudios de Sagrada Escritura 2 años después de ordenado, los 2 primeros años. Después mis primeros trabajos pastorales, pero no había profundizado en mi espiritualidad hasta que, y aquí digo lo accidental, el padre que era mi superior, yo era parte de un equipo de sacerdotes en el menor, padre Hilario, me dijo, oye, ¿no te interesa hacer un curso para capacitarte mejor como formador? Y yo dije, sí, pues no sabía lo que me metía. Ese curso al que me metí
accidentalmente me metió a todo el torrente de la espiritualidad ignaciana, que para mí fue como una segunda conversión. Para mí fue una segunda conversión en el ministerio, al grado de pues sentir la necesidad de hacer los ejercicios de mes, ya como sacerdote. Y eso puedo decir que relanzó mi vida vocacional y mi espiritualidad. Y debo de reconocer que fue accidental, porque si yo no me meto a ese curso, no conozco A, B, C, que me lleva a la otra realidad. Y yo veo que ahí fue Dios, otra vez. Dios que a veces nos va preparando por medio de cosas que no nos damos cuenta para lo que está por venir. Así también yo diría que el sacerdote tiene que seguir profundizando en su relación con Dios. Tiene que buscar, ahora con toda la libertad, porque el seminario nos organiza la espiritualidad, entre comillas. Y a veces uno se ordena y piensa que con esa formación espiritual te basta. No, aprovecha la libertad, los espacios que tienes para profundizar en tu espiritualidad con escuelas, experiencias. Ahorita dije los jesuitas, San Ignacio, pero los trapenses, retiros de silencio, otras escuelas en donde puedes enriquecer tu relación con Dios y que es algo que es clave también para la perseverancia en el ministerio. Así es, padre. Y fíjese que ahora que ya estamos entrando pues más de lleno a este tema de lo que significa ser sacerdote el día de hoy, me gustaría que nos platicara un poquito acerca de su visión, de la perspectiva que tiene para los futuros sacerdotes. Creo que todos somos conscientes, al menos de los cambios grandes que ha habido en la sociedad, de los grandes retos que tenemos hoy en día, las nuevas tecnologías, pues nuevas ideologías incluso, nuevas maneras de pensamiento. También recuerdo que en una de sus clases nos comentaba que pues no sería del todo justo y esperanzador ver todo con ojos de desánimo y simplemente decir, pues bueno, la iglesia está en crisis, el mundo está en crisis, ¿qué podemos hacer? Sino que entrar de lleno a esta experiencia de verdaderamente ser conscientes de este proyecto de Dios, ser conscientes de que la figura del sacerdote sigue teniendo pues un realce no por el mérito humano, sino porque, como usted ya mismo lo ha dicho, Dios es el que actúa al final del día. Entonces me gustaría preguntarle, con su experiencia de formador, con su experiencia de rector, ¿qué es lo que nos propone la Iglesia y sobre todo pues la Sagrada Escritura, que es su especialidad, que es algo que a usted le apasiona mucho, acerca del ser sacerdote hoy en día? Bien, una cuestión general y otra silla más particular del sacerdocio. Hay una frase en la carta a los Hebreos que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esa frase es una frase que hay que pensarla varias veces. Hay que pensarla varias veces porque, como dices bien, vivimos en un mundo cambiante. Y siempre está esta idea de que tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos. Y es, a ver, creo que hay una parte que se llama Cristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y creo que el primer paso es decir, Él sigue siendo una respuesta para nosotros. O sea, Él sigue siendo un camino, una verdad, una vida para nosotros. En el siglo V, en el siglo XII, en el siglo XVII o en el siglo XXI. Y de ahí vamos a la segunda verdad. La segunda verdad es, bueno, esa relación personal con Cristo. Creo que lo primero que tiene que resolver un sacerdote en su propia vida es eso. Es Cristo como la verdad de su vida. ¿Qué significa eso? Cristo como el camino de su vida. Donde llega un punto en donde dices, pues yo no imagino mi vida ya no como sacerdote o no sacerdote, sino con Cristo o sin Cristo. Ya es Él en el fondo. Ya es su evangelio el que, vamos a decir, está en tu corazón. Creo que en ese sentido el sacerdote tiene una parte innegociable como hombre de Dios. Esta parte de decir, bueno, la adaptación a la cultura, al tiempo, a la tecnología, sí, creo que vienen todos esos temas después, pero al final del día el sacerdote pues tiene que comunicar a Cristo. Aquí paso al segundo tema. Ahorita hablo así como que muy general de ser hombre de Dios, de esta relación personal con Cristo, pero ya pasando al tema particular de la vocación sacerdotal, del ser sacerdotal,
arraigándonos otra vez en la carta a los Hebreos, habla de que el sacerdote está constituido como mediador entre las cosas de Dios y los hombres. El sacerdote como puente, que conocemos esa imagen. Entonces, para que pueda unir los dos extremos, tiene que tener pues una vinculación con ambos. Yo diría, pues un sacerdote súper adaptado, súper buena onda, súper raza, conoce lo que le gustan los jóvenes, conoce lo que la gente, pues sí, qué padre, pero pues cero relación con Cristo, o sea, hay que unir la otra orilla. Ahora un sacerdote súper místico y súper metido en la vida de oración, pues sí, pero desconectado de acá. Ahí está el punto donde yo creo que el equilibrio es muy, muy delicado. Yo me diría que desde esta orilla de Cristo hay que tender el puente hacia la otra orilla. Un puente que es de misericordia, de compasión, pero que una vez tocada esta otra orilla, hay que volver a la otra orilla. O sea, se crea una especie de círculo virtuoso de gracia, de misericordia, de salvación, en donde yo creo que el sacerdote tiene que tener bien claro esa finalidad de unión entre Dios y los hombres, donde tú eres un instrumento, donde tú eres un canal, eres un medio simplemente. Puede sonar muy instrumental, pero al final del día siempre la Sagrada Escritura nos enseña que Dios actúa a través de mediaciones que a veces vivimos en una cultura en la que despreciamos las mediaciones, como que no, yo para qué necesito a esta institución, yo para qué necesito a la iglesia, o yo para qué necesito la escuela. A ver, ningún ser humano entra en el mundo sin una mediación. La mediación con el mundo son nuestros padres. Ningún bebé conoce el mundo directamente, lo conocemos a través de la mediación de quienes nos reciben en la vida. El sacerdote forma parte de esa verdad en donde los mediadores son necesarios. No somos el fin nosotros, el fin es Dios, pero el mediador es necesario. Por eso el sacerdocio nunca va a dejar de existir, porque se necesita ese medio, ese puente. Y es parte, yo creo, de esta bella verdad de que Dios nos involucra en su obra de salvación. Aquella frase famosa de San Agustín: el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es decir, Dios nos va a involucrar en la salvación de unos con otros. En ese sentido, no estamos por encima de nadie, sino estamos al servicio de esa gracia. Creo que el sacerdote, en la medida en que entienda eso, en que entendamos eso nosotros, en que veamos con mucha humildad esa labor mediadora, vamos a saber lo que nos toca. Vamos a ofrecer a Cristo a los demás. Y en la medida en que seamos un reflejo diáfano, transparente de Cristo, vamos a poder ayudar a otros también a encontrar esa verdad, esa vida que es permanente, que es perenne, ¿verdad? Bueno, más o menos así. Padre Carlitos, pues es de verdad un placer escucharlo y de verdad que todas estas cosas que nos ha platicado a todas las personas que nos están escuchando, pues yo creo que nos dejan una gran enseñanza. Hay un libro muy bonito que es una novela histórica que se llama El Cardenal, de Henry Merton, y narra la vida de un joven seminarista que va como que avanzando en este proyecto de la vocación sacerdotal, y después llega un momento en el que lo consagran obispo después de muchos años. Entonces es muy interesante cómo el autor va narrando, sí, claro, a estilo de novela, sí, pues todo lo que está viviendo, en primer lugar el seminarista, luego el sacerdote, luego el obispo, sí, hasta que llega a ser cardenal. Pero esto a propósito porque justo en el capítulo donde narra cómo sucede la ordenación episcopal, él hace todo un elogio a lo que significa el episcopado y la gran responsabilidad, ¿no? Precisamente me recordó mucho a sus palabras cuando estábamos aquí en la capilla y ese ambiente de alegría, de júbilo, también pues de afecto que la mayoría de los seminaristas sentimos por su persona, por su figura, pues expresábamos, ¿no? Y él, ya cuando está finalizando el capítulo, dice: nos llaman padres, más que obispos, más que sacerdotes,
es este aspecto calificativo, padre, y hace toda una serie de adjetivos muy bellos. Entonces, finalmente, Monseñor, ya para concluir este episodio de este programa, ¿cómo vivir intensamente esta paternidad espiritual ahora que usted es llamado a servir de esta manera, a servir en este ministerio? Creo que es una persona sumamente sencilla. Creo que una de las cosas que hace que se gane la confianza y el afecto de todos los que lo rodeamos es su sencillez y su humildad, pero sobre todo esta paternidad. ¿Cuáles son como los consejos que usted le daría a todos los seminaristas, también a los laicos, ¿por qué no?, de vivir una paternidad espiritual desde su experiencia, desde su llamado y evidentemente desde su vocación? Ya. Quizás suena a disco repetido, pero creo que la parte de la filiación es correlativa a la paternidad. Es decir, creo que si la paternidad, al revés, si la filiación es aprender a confiar en que alguien me orienta, me guía, es aprender a abandonarme, en este caso en Dios, en la paternidad de Dios. Creo que al revés, el que ejerce la paternidad tiene que suscitar esos sentimientos, es decir, tiene que ayudar a que el otro confíe, a que el otro también se abandone, a que el otro también se apropie de esa experiencia de ser hijo que uno mismo ha experimentado. Creo que para ser buen padre hay que ser buen hijo, no en el sentido de sangre, de linaje, sino en esa experiencia de que alguien conduce, de que alguien guía, de que alguien soporta, de que la vida tiene un sentido y que merece también vivirse, entregarse, donarse sin miedo y sin temor. Creo que lograr transmitir eso y que otra persona lo haga suyo, porque paternidad no es generar dependencias, eso es una de las, vamos a decir, de las desviaciones de la paternidad. El logro de un padre es que su hijo tome la vida en sus manos con seguridad, con confianza en sí mismo, con arrojo, sin que dependa del padre, ¿verdad? Entonces, lograr que el otro dé ese paso, esa es la clave, pero que para que otro lo dé, tú tienes que haberlo experimentado. Es como decirle a alguien, lánzate, no vas a caer, ¿verdad? No te va a permitir que, como dice el Salmo, que resbale tu pie. Es esa experiencia propia y lograr transmitirla y que el otro la viva por sí mismo, independientemente de uno. Creo que esa es la clave. Y pienso que al final es una gracia también, que uno puede hacer cosas, pero viene como un don, como un descubrimiento que te precede, porque el don de la paternidad precede a la filiación. Dios es Padre. Antes de que nosotros nos reconozcamos como hijos, Él ya lo es. Creo que está en que nos descubramos nosotros. Lograr que alguien lo descubra y lo experimente, esa es la clave, ¿verdad? Padre Carlitos, pues un gusto nuevamente de poder estar aquí con usted. Creo que nos haría falta tiempo para poder agotar todas las preguntas y todo lo que quisiéramos escuchar de su parte, pero de verdad le agradecemos mucho. Gracias a ustedes por la invitación, espero haber ahí servido de algo y claro, otra hablamos de la Biblia o de algo ya. Claro que sí, pues cuente con nuestra oración, con nuestro cariño y agradecemos a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias y que Dios gracias, bendiga, Padre, y cuente con nuestras oraciones. Gracias.